estamos de regreso en este Zoom electoral y este era el espacio, el momento que teníamos para la entrevista de fondo, el mano a mano que habíamos planteado con el candidato Rodrigo Chávez. Lamentable y sorpresivamente nos canceló a último momento. Vamos a hacer entonces un repaso porque por acontecimientos fuertes de la semana. Pero Álvaro, vos tenías un comentario sobre el tema de la cancelación. Sí, fue esta tarde el periodista Esteban Vargas, que trabaja con el Partido Progreso Social Democrático, que cuando le preguntamos si estamos claros y confirmando que llegara hoy a las 8:15, me dice, por cierto, de eso le iba a escribir, no va a poder llegar don Rodrigo Chávez. Un par de horas después, nos explica que tuvo que atender reuniones, más bien que programar reuniones de última hora para esta misma noche, para este mismo momento probablemente, con su equipo de campaña. Repito, reuniones de última hora con su equipo de campaña, y que durante la tarde estuvo atendiendo algunas situaciones relacionadas con financistas y financiamiento de su equipo de campaña, que es uno de los contenidos que vamos a ver ahora en las entrevistas de la semana. También, yo le digo, para el Semanario Universidad teníamos una entrevista para mañana por la mañana, también fue cancelada. Y bueno, dicen que nos reprogramaran, estaremos atentos, por supuesto, a ver para cuándo. Adelante, Ernesto. Vilma, perdón. No, vamos a ver, aquí entramos en el terreno de la especulación. Lo que se especula es que teniendo sobre todo una consideración tan elevada y positiva en la encuesta, lo que ha generado un pequeño cisma de atención en ese comando de situación del que hablaba antes Daniel Calvo, fue una declaración muy salida de tono que da el principal financista de la campaña de Rodrigo Chávez a colega del diario El Observador, que muy educadamente lo llama, lo contacta para conocer quién es y por qué se entusiasmó tanto comprando bonos del Partido Progreso Social Democrático, y por toda respuesta de manera absolutamente incomprensible y sorpresiva le lanza una cantidad de insultos irrepetibles. Es que es tan feo que no lo podemos poner en televisión nacional, y eso parece que generó un problema a lo interno del comando de campaña. Hasta ahí, porque no tenemos una explicación mayor, lo que hay es especulación sobre lo que pasa en el comando de campaña de Rodrigo Chávez. Y ese es precisamente uno de los temas de la semana. En varias ocasiones en este programa se ha dicho de que en esta etapa de la elección, en esta segunda ronda, tal vez la elección no la defina quien gane, quien logre ganar, sino quien pierda, quien cometa la mayor cantidad de errores o el error que cale más emocionalmente en el electorado. Y precisamente esta entrevista que un periodista del medio El Observador intenta hacer con Eric Quesada Gómez, que es un inversionista del partido de Rodrigo Chávez. El señor Quesada Gómez invirtió 100 millones de colones con un acuerdo previo en el que tenía un descuento del 40%, y eso le permitió obtener una ganancia por esos 100 millones de 67 millones de colones. Cuando el periodista del Observador lo llama para consultarle de una manera muy educada, muy profesional, la respuesta que obtiene de don Eric Quesada Gómez es una respuesta violenta, soez y realmente muy grosera. Gustavo, este tipo de errores, ¿cuánto afectan la campaña? Afectan mucho porque efectivamente en política se sabe que no, como decías, ¿verdad?, gana el que menos errores cometa o el que menos errores fuertes cometa. Y entonces en esto me parece que hay por lo menos 3 niveles diferentes de error. El primero de ellos es que efectivamente se nota que de las personas que están en la línea frontal del Partido Progreso Social Democrático, al menos en el tema de financiamiento, que ha sido todo un tema durante toda la campaña, en lugar de fortalecer esa columna vertebral, que es la que sostiene financieramente el partido, se le dejó de lado, ¿verdad? Y se deja a la libre de lo que cada quien quiera decir, o no se le ha dado instrucciones siquiera de qué decir. Eso se demuestra por una parte.
Por otro lado, me parece que sigue estando, digamos, una herida abierta para el Partido Progreso Social Democrático respecto precisamente del financiamiento. No se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? En este caso, si el señor Eric Quesada Gómez, que era la pregunta del periodista, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se interesa? ¿Es dinero suyo? ¿Es dinero de otras personas que usted amalgama y lo invierte? O sea, no se sabe nada, ¿verdad? De hecho, da una disculpa, que no es tan disculpa, pero finalmente tampoco aclara nada. Entonces, ese es un error muy grave porque le introduce una duda muy fuerte sobre un aspecto que es fundamental y por el cual, digamos, esta campaña tiene un acento especial sobre el tema de corrupción, ¿verdad? De la no transparencia en el uso de los fondos. Y el tercer elemento que me parece importante es que esto, digamos, causa una acción que no debería haber sido tomada en consideración. Salirse del espectro de los medios, salirse de las entrevistas, precisamente cuando más cuestionamiento sobre el financiamiento existe, es un error estratégico de carácter garrafal. Siembra todavía más dudas porque pareciera que hay un cuarto de guerra precisamente para ponerse de acuerdo sobre qué decir y no sobre efectivamente qué es lo que está sucediendo. Y esa es la parte más, digamos, sobre la que se ciernen ahora mayor cantidad de dudas, ¿verdad? ¿Cómo es que el financiamiento sigue siendo un tema tan delicado, especialmente cuando hay un partido que dice ser el defensor de la corrupción o anticorrupción y no haya habido transparencia? Y número dos, retirarse de la escena política, de la escena pública, cuando efectivamente más deberían tener presencia y aclarar cuanto más antes mejor. Recordando que este tema de la opacidad en el financiamiento de la campaña ha estado pendiente. Aquí mismo en este programa, don Rodrigo Chávez dijo: el tema no lo diré yo, está donde tiene que estar, en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero no se conoce públicamente quiénes financiaron inicialmente. Esto para redondear un poco esta noticia, este tema que ha estado circulando en las últimas horas, ciertamente. Otra noticia que generan los dos candidatos presidenciales es la reunión que tienen, esta especie de rondas con distintos sectores, la reunión que tienen, que tuvieron don José María Figueres y don Rodrigo Chávez con la conferencia episcopal, con los obispos de la Iglesia Católica. Aunque no sea un tema de la campaña, lo religioso o no religioso, como lo fue 4 años atrás, es evidente que tienen una influencia importante y uno un día y el otro el día siguiente fueron a reunirse con los obispos a hablar del acercamiento, de atender a sectores vulnerables, y esto pues se ve como una no sé, Gustavo, ¿cómo verlo más allá de una formalidad de una ronda? O Vilma, ¿cómo lo ven ustedes también? A mí siempre, Gustavo me dirá, me sigue pareciendo un resabio, pero de obsolescencia absoluta, esto del desfile a la representación eclesial de cualquier signo que sea, me sigue pareciendo. Y esto puede ser que moleste a algunas personas, pero aquí todavía estamos lejos del Estado laico y entonces los candidatos presidenciales tienen que hacer la genuflexión ante las denominaciones religiosas. No sé, Gustavo, si te parece. Sigue siendo un tema relevante, Vilma, efectivamente, sigue demostrando que en Costa Rica el tema de la religión está lejos de quedar fuera de los elementos de carácter político, número uno. Número dos, me parece que es un tema que efectivamente busca, si bien es cierto, se sabe que el país es mayoritariamente o de centro o progresista y menos conservador. Lo cierto del caso es que no se ha querido polarizar por esa vía y entonces se ha querido ser en algunos casos, por ejemplo, no ubicarse como en el justo medio, ¿verdad? Por lo menos no rechazar la religiosidad que de nuevo, y como lo señalaba aquí Daniel, aunque para nosotros puede ser que no sea necesariamente un tema fundamental desde el punto de vista político, para otras personas sí, ¿verdad? El tema confesional sigue siendo de importancia en la persona que ocupe la presidencia de la República. Otro tema que estuvo caliente en la semana, o que está caliente en la semana, son las adhesiones. Estamos en un periodo en donde la gente que participó en la primera ronda está viendo cómo se alinea o cómo no se alinea con alguno de los dos candidatos. Y esta semana uno de estos candidatos de la primera ronda, Gravy Moya, del partido Fuerza Nacional, le dio su adhesión a José María Figueres. ¿Cuánto le suma, Vilma?
Vamos, en términos, digamos, de caudal electoral no le suma, pero simbólicamente me parece que es significativo por varias razones. Una, porque Gravy Moya se presentó al electorado como una persona, como un comunicador que siempre lucha contra la corrupción. Y bueno, y no deja de ser muy relevante que eso sea justamente el endoso que le hace a José María Figueres, observando que una persona no puede ser sancionada ad perpetuum. Y con eso lo está exonerando. Pero además, a mí me parece que lo más interesante de la adhesión de Gravy Moya es lo que dice de por qué no adhiere a la otra candidatura. Ha trabajado con Pilar Cisneros durante décadas. Trabajaron juntos durante por lo menos una década y media en los 2 periodos que estuvo Pilar Cisneros como directora de Telenoticias, y es relevante pues que no le dé la adhesión a su ex jefa, sino al partido contrario. Yo lo dejaría por ahí porque sé que estamos muy... Ya nos vamos. Estamos sobre el límite final. Esto es lo que ocurre cuando se hace un programa en vivo, cuando se hace un programa sobre política y sobre política tan caliente como esto. Tu despedida, Álvaro. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nada más recordar que Natalia Díaz también había obtenido cerca de 17,000 votos y plegó a Rodrigo Chávez. Buenas noches, gracias. Gustavo. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. 3 encuestas mañana, que no se nos olvide, 3, no solamente estudios y enfoques de opinión y de expo, sino también a las 7 de la noche encuesta de demoscopía para El Observador. Un día de muchos números. Chao. Nos fuimos.